Hoy te comparto 3 ideas para decorar botes de plástico bonitos y conjuntados. Anímate a reciclar conmigo. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Marchando 3 ideas con botes de plástico. Reciclajes apañados que ya vimos en su día en el canal. La primera con tela. Con esta bonita tela rosa de lunares o topitos blancos, cubriremos primero el cuerpo del bote, ajustándola bien a la superficie, que esto tiene curva, y es importante que quede bien fijada de la parte superior, más estrechita. Podemos pegar la tela, por ejemplo, con cola blanca. En esta base haremos decoupage. Nos hace falta un pegante para tela. Recorto con los dedos el motivo elegido de mi servilleta. Quito las capas blancas que trae. Extiendo el medium y coloco con mucho mimo y amor estas bonitas florecillas. Sobre la imagen, una capa más generosa para asentarla bien al trabajo y dejamos que seque. Decoraremos la tapa con un circulito también de esta alegre tela. Y con un molde de silicona y pasta DAS, pasta de secado al aire, hago un par de florecillas con sus hojitas. Les doy colorcillo y las pego frente a frente, decorando mi tapa. Y para rematar este primer y sencillo trabajo, una cinta blanca de raso cubriendo el borde. Y le añado también un coqueto moñito a juego. Mira qué bonito le queda. Con la segunda idea de reciclaje viajamos a la Provenza, de la mano de los amigos de TT Collection. Papeles de arroz preciosos, mini papeles en este caso, con los que vamos a decorar las dos caras de este bote. Lija, imprimación y pintura blanca. Recorto las imágenes, extiendo el medium, nuestro pegante, y coloco con delicadeza tan bonitas estampas. Sobre ellas va esa capa generosa del mismo medium que las protege y dejamos que seque por completo. Aquí estoy entretenida con los botes de plástico, trabajando con telas, relieves, plantillas chulas, bonitos accesorios y preciosos papeles. Si te gustan estas ideas, te invito a que me acompañes, comentes, compartas y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. De color tapioca, pintura acrílica familia de blanco antiguo, pinto el resto de este reciclaje. Y con pintura lila me invento un bonito y sencillo fondo a puntitos, que una ambos motivos de lavandas. Queda precioso. Con témperas de purpurina podemos dar vidilla en detalles de las imágenes, jugando con verdes y morados. Cómo cobra vida todo con el brilli brilli. Turno de la tapa, que ya la teníamos pintada de blanco. Otro papel bonito de esta gran colección, que combina muy bien con nuestra creación del bote. Monísimo con los topitos.
Tomo ahora unos chipboards, un letrerillo y un par de lavandas, que pinto de morado y verde. Mira qué bonito detalle hacen estos complementos en la tapa. Voy a coronar esta tapa con doble cinta. Pego en el borde esta bonita combinación de elegante puntilla y cola de ratón de tono lila. Me encanta cómo queda. Y con barniz en spray protejo esta idea. ¿Qué te parece cómo ha quedado este trabajo? Para la tercera idea os traigo un reciclaje navideño muy completo. Después de la lija en tapa y bote y su imprimación y pintura blanca, nos ponemos manos a la obra con esta idea de Navidad que me encanta. Una preciosura de papel de arroz, ¿no os parece? Vamos con el decoupage, extendiendo nuestro pegante, colocando la imagen y protegiéndola con esa capa generosa. Creo un fondo con este bonito azul porcelana para completar el resto del bote. En la parte de atrás vamos a crear un bonito paisaje nevado. Me ayudo de una plantilla de árboles muy chula y con pasta DAS los llevo a mi trabajo, uniendo así materiales de las ideas anteriores. Esta pasta de secado al aire y una plantilla para trabajar. Recortados en silueta con el cúter o bisturí, los pego con cola blanca y los pinto de blanco. Para completar mi fondo nevado navideño, unas estrellitas bonitas, un estarcido con una plantilla, estrellitas por aquí, por allí. Y vamos a convertir esta estampa navideña invernal en pura nieve. Lo primero, creando copitos pequeñitos con salpicaduras de pintura blanca. Me encanta cómo queda. Y después, aportándole cuerpecitos interesantes a los árboles nevados. Lo haremos muy fácil, con pasta de relieve. Vamos poniendo una cantidad interesante y con un palito de brocheta mismo, con algo que tenga punta, vamos haciendo unos circulitos chicos para distribuir bien esta pasta y que coja su volumen chachi. Mira qué bonitos quedan. Decoupage también para mi tapa. Un bonito paisaje invernal. Otra belleza como este dulce ángel de los amigos de ITD Collection. Rasgamos lo que nos sobra del papel, damos esa capa generosa por encima y pintamos del bonito azul navideño porcelana el borde.
venga, más nieve para mi tapa también. Me vengo arriba con pequeños detalles de copos en relieve. Con esta bonita y elegante cinta acabo la idea, mi preferida de este vídeo de reciclaje de hoy. Barniza siempre tus trabajos. Anímate a jugar con relieves, plantillas, brillis, para decorar y reciclar los botes que tú tengas en casa. Cuéntame qué idea te ha gustado más. Dedito arriba, comparte y suscríbete al canal. Y muchísimas gracias a mi gente apañada por vuestros comentarios y vuestro apoyo siempre. Marcho con las musas a maquinar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!